cumplieron. Y entonces, pues, mira, cuando uno tiene un desarrollo, uno utiliza una tasación del desarrollo para efectos de financiamiento. Mira, esto vale desarrollar esto, así que yo como institución financiera te puedo prestar para que tú puedas hacer ese desarrollo, pero no se utiliza para comprar los terrenos y las irregularidades son tan significativas que, por ejemplo, en las primeras tasaciones y adquisiciones ni tan siquiera se distinguió y se diferenció entre lo que eran humedales y lo que eran terrenos desarrollables. ¿Se vendieron al mismo precio? Bueno, no se segregó. No se segregó. No sé, y no sabemos. Y por lo mismo, humedales y el resto del terreno se vendieron al mismo precio. Hay un promedio, ¿verdad?, por cuerda que es exorbitante. En caso de San Miguel 2, creo que es $74,000 por cuerda el promedio, y uno no sabe cuánto está pagando por los uplands o los terrenos desarrollables y por lo que son los humedales. ¿Cuánto, no sé si ustedes tienen el dato de cuánto debe costar en esa zona un terreno desarrollable versus un terreno que puede estar al lado pero que no es desarrollable y que es un humedal, por ejemplo? Pues mira, para poner en contexto esa pregunta que tú haces y en datos concretos y reales, en el año 2000 la compañía de Fomento Industrial comisionó una tasación para fijar el precio de alquiler por la finca Convento Norte, y en donde el proyecto Dos Mares Resort estuvo propuesto parcialmente. En ese momento, en el año 2000, cuando estaba en todo su auge la industria de la construcción en Puerto Rico, los terrenos de humedales se tasaron a $1,000 cuerda. $1,000 cuerda. Correcto. Los de humedales. Los de humedales. Que por definición uno no puede construir un hotel sobre un humedal. Básicamente son terrenos inundables permanentemente, tiene una serie de restricciones tanto del gobierno estatal como federal que hacen pero que muy difícil algún tipo de urbanización en terrenos con esas características. $1,000 cuerda. Eso es así. Y los terrenos que estaban al lado que no son humedales, ¿a cuánto se ven? Los terrenos firmes que podían tener, digamos, por sus características, algún tipo de aprovechamiento, rondaban entre $15,000 hasta $25,000 cuerda. Y estamos hablando de una diferencia de $14,000 por cuerda, pero lo que dice usted, senador, es que como no se segregaron los terrenos, es muy probable que el Estado haya pagado por un terreno de $1,000 $15,000. Y en la tasación más reciente, o más, en la más reciente, en la que segregaron, en la última, pagaron $94,000 por terreno firme. $94,000, pero no que costaba $15,000. En momentos, pero ¿cómo es posible? Y en momentos en que las propiedades en Puerto Rico, en casi todo el territorio, han devaluado entre 20 a un 30% de su costo con respecto a hace 15 años atrás. Así que el primer cuestionamiento que hay que hacerse es ¿qué ocurre con esos terrenos en el corredor que, a diferencia del resto del comportamiento de las propiedades en Puerto Rico, han ido apreciando mientras el resto ha ido depreciando? Pues uno podría aventurarse a decir que lo que ocurre es que alguien conoce a alguien que conoce a alguien en el gobierno y le hicieron un favorcito, o me equivoco. Esperemos que la investigación... Eso es lo que se está buscando, y tan reciente como el 2015, el Banco Popular en Vargas ejecuta unos terrenos y pagó por los humedales $1,000 y por terreno firme $6,800. Yo no sé si usted que está escuchando está siguiendo la discusión. Mire, estamos hablando del corredor ecológico del noreste. Allí hay terrenos que son desarrollables y terrenos que no lo son tanto, ¿verdad? Que son humedales. Esos cuestan $1,000 la cuerda. Los otros pueden costar $15,000. Pues entonces el gobierno no segregó, o sea, que no se hizo diferenciación entre unos terrenos y otros, y los vendió, los compró todos al mismo precio. O sea, que un terreno que costaba $1,000, probablemente lo vendió a $14,000, lo compró a $14,000 por encima. Pero no conforme con eso, los terrenos que cuestan $15,000 se vendieron a $90,000, es lo que usted está diciendo. O sea que aquí hubo el gobierno desembolsó dinero en exceso, evidentemente en exceso. Correcto. Eso es el panorama que lo podemos estipular sin la más mínima duda. En momentos en que hay una clara deficiencia de fondos y que se veía venir desde entonces, no es que esto explotó de momento. Estamos pagando un terreno de $15,000, lo estamos comprando a $90,000 por cuerda. Mire si a usted eso no le parece irregular. Y la pregunta es, ¿ustedes han podido identificar quiénes han sido los beneficiados? Número 1 y número 2, ¿por qué? Bueno, uno de ellos, de los accionistas de esta empresa, es Saldundo.
Saldondo. que está acusado por el gobierno federal por lavado de dinero. Wow. Y además de ellos, ¿qué otros han podido ustedes identificar? Ustedes en la coalición han estado identificando irregularidades de este tipo por muchísimo tiempo, poniéndole rostros a algunos de los beneficiarios. Pero para las primeras 3 transacciones, es decir, 2007, 2008 y 2010, las compras se hicieron al licenciado Juan Ramón Saldondo, y como parte de esas transacciones se le ha pagado sobre $30 millones, tanto de fondos estatales como fondos federales. La última transacción, que ocurrió en mayo del 2013, se pagó cerca de $3 millones a los proponentes del proyecto Dos Mares Resort, específicamente Efraín Kerr, Luis Alberto Rubí y Mark Green. La pregunta entonces ahora es, habiendo identificado los beneficiados y los beneficiarios en este proceso en el Senado de Puerto Rico, ¿qué viene después? Bueno, ¿O ya perdimos los yo chavos? quisiera añadir algo. Como consecuencia de estas ventas comparables, el tribunal recientemente en Costa Serena adjudicó a favor del desarrollador una revisión en el costo de los terrenos, porque están fundamentados en unas transacciones que se realizaron en el 2007, 2008, 2010 y 2013. Y yo también quiero añadir, Julio, es que para utilizar las condiciones hipotéticas, nunca hubo la probabilidad extraordinaria o viable o realizable de esos desarrollos. Nunca contaron con los permisos, nunca hubo consulta de ubicación, no hubo evaluación ambiental aprobada por la Junta de Calidad Ambiental. Así que ahí es que está todo el meollo de la situación en términos de la valorización de esos terrenos, y yo confío que una vez se hagan los referidos, que de hecho tanto Luis Jorge como este servidor ya hemos referido estos casos previo al resultado del informe final de la resolución de investigación del Senado a las agencias federales y a las agencias locales. ¿Y cuándo ustedes estiman que ese informe final de la investigación va a estar disponible? Bueno, la coalición ha estado en conversaciones con el senador Cirilo Tirado, quien preside la Comisión de Recursos Naturales y Ambientales, y es la que está a cargo de esta investigación desde septiembre pasado, cuando recibimos información que ya existía un informe final, por lo cual estamos solicitando tener una idea de cuándo es que finalmente ese documento y los hallazgos del informe se van a hacer públicos. Por eso fue nuestra insistencia, particularmente en el mes de enero, que este asunto no podía demorarse aún más, tanto por el efecto que ha tenido en el corredor, pero como también señala el senador Larry Selhammer, esto ha tenido impacto en otros terrenos en la isla. Así que no importa si usted vive en Mayagüez. Este caso de Piñones también, ¿no? Es correcto. Que los terrenos están sobrevalorados también, y estamos hablando de terrenos que son humedales, terrenos de conservación. Y otros terrenos, los cuales todavía no tenemos los documentos en nuestra posesión, pero sí nos ha llegado información que esa misma práctica de estar valorando terrenos cuando no había ni un solo permiso de construcción de un proyecto en particular, pues también se adjudicó, y el Estado, el gobierno de Puerto Rico, adquirió los mismos bajo ese mismo esquema. ¿Y quién autoriza esa sobrevaloración de los terrenos? Porque obviamente alguna agencia debe dar su visto bueno para que la transacción se complete y que el Estado desembolse el dinero, ¿no? En el caso de las compras que se dieron en el Corredor Ecológico del Noreste, es importante señalar que hubo una organización que sirvió de intermediario entre los dueños de terreno y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Esa organización se llama The Trust for Public Lands, o TPL, que es una organización conservacionista muy reconocida en Estados Unidos, y siendo justo, han hecho un buen trabajo en los Estados Unidos, particularmente en los últimos años, al fomentar el desarrollo de parques y áreas verdes en zonas urbanas. Sin embargo, y toca hacer la salvedad, en estas transacciones nos parece que la labor que realizaron fue una muy pobre. Ellos fueron los que contrataron a los tasadores, le hacen la representación al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, y a fin de cuentas es el departamento quien adquiere los terrenos con esas tasaciones que comisionó TPL. ¿Y esos tasadores han sido identificados en el proceso de vistas públicas? Porque los tasadores no son tontos, ellos tienen que saber el valor real de los terrenos. Es un solo tasador. ¿Cómo se llama? McCloskey. Pero yo quisiera añadir lo de TPL, porque uno pensaría, ¿verdad? Su objetivo es obtener fondos federales para la adquisición y conservación de los terrenos que tienen valor ecológico. Pero no, esto no fue una bonanza. Esto no es un 90% de fondos federales y un 10% de fondos estatales. Es 55% de fondos federales y 45%. Aquí hay millones de dólares
de fondos del erario público. ¿Y cuánto dinero ustedes estiman, si han hecho ese cálculo en el proceso de vista, cuánto dinero de más ha pagado el gobierno de Puerto Rico por terrenos como estos? ¿Se ha hecho ese cálculo? Darte una cifra específica, pues sería difícil Un estimado, tal de vez. precisar, pero nada más dándote el ejemplo de que en un momento los terrenos de humedales fueron valorados en $1,000 la cuerda y se pagó en algunos casos hasta $70,000 la cuerda, pues te da una idea que lo más seguro se pudo haber pagado, ¿verdad? Utilizando eso como referencia, más del doble o el triple de lo que debió haber sido su valor justo en el mercado. ¿Y estas transacciones se dieron en qué años nuevamente? Año 2007, 2008, 2010 y en la última en mayo del 2013. Para que tengan una idea, Julio, de fondos federales se ha desembolsado $21 millones y de fondos locales del Estado, del pueblo de Puerto Rico, casi $15 millones. Así que estamos hablando de 36 millones y si utilizamos que hemos pagado quizás 2/3 partes, estamos hablando de sobre 20 millones en exceso. 20 millones en exceso. Esto luce, y usted lo que me dice, Luis Jorge, que por más increíble que nos parezca, no es una excepción, sino la norma, al parecer. Ha sido así el caso del corredor, y como señalé, cabe la posibilidad que muchas compras de terrenos con fines de conservación en los últimos años que se hayan dado en Puerto Rico hayan también seguido ese mismo esquema, desgraciadamente. No puedo señalar el caso en particular hasta tanto no tenga documento en mis manos. La coalición siempre ha sido bien rigurosa en términos de cuando se hace una denuncia, pues presentar los documentos, ¿verdad?, como evidencia. ¿Y qué hacemos con esta información? ¿Va a haber un informe y ese informe se va a referir a las autoridades, por ejemplo? Bueno, nosotros confiamos que el senador Ciro Tirado finalmente acabe de rendir ese informe lo más pronto posible, Dios mediante, si no esta semana, a más tardar la semana que viene, y que haga los referidos que corresponda para que las autoridades, sea el Departamento de Justicia Estatal, Federal, a la Oficina del Inspector General de las agencias que dieron los fondos federales, pues vayan más allá, investiguen y concluyan si estas transacciones se hicieron siguiendo la reglamentación y las guías federales. Y tengo que señalarte, Julio, ¿verdad?, número uno, reconociendo que yo no soy tasador, pero con una lectura somera de la guía es evidente que no cumplieron con numerosas disposiciones, empezando por la más básica, que es que un terreno no puede valorarse para un proyecto en particular si ese proyecto no cumple con la zonificación o el uso del terreno permitido en ese predio de terreno. Y al momento en que se tasaron los terrenos en el corredor, la calificación o zonificación vigente era para conservación o uso agrícola. Y esa zonificación lleva vigente desde el año 1993. Claro, o sea que no es cosa nueva, eso ha estado así desde hace muchísimo tiempo. Eso es así. Cuando uno ve sucesos como este, que han habido a lo largo de la historia muchos, no solamente en el tema de los terrenos, sino en otros ámbitos, donde uno ve que el sector privado se beneficia por transacciones gubernamentales, casi siempre, senador, uno puede trazar una línea, uno va uniendo los puntitos y llega hasta alguien en el mundo político, ¿verdad? A algún partido, no partido, individuos dentro de algún partido que se han beneficiado. ¿Ustedes han podido unir los puntitos y les ha llevado a alguien? Ya sabemos que en el caso del corredor, la figura de Jorge de Castro Conde era una muy prominente, pero no sé si en este tipo de transacción esas conexiones se pueden establecer. A mí me parece que esa es una pregunta que Luis Jorge desde afuera puede responder y que lleva mucho más tiempo que yo en este asunto. Yo lo que sí, el planteamiento que hiciste anterior de qué conlleva esto, pues miren, en primer lugar, esto no es algo nuevo que no conoce el Departamento de Justicia local y federal. O sea, esto es algo que se ha denunciado desde hace ya muchos años. Y en segundo lugar, yo el llamado que hago es que hay, como dice Luis Jorge, un 30% todavía que por mandato de ley se puede adquirir. Ojo, que no se utilice y haya un aprovechamiento utilizando como base estas tasaciones. Claro. Luis Jorge, tú tienes idea, tú tienes que haber empezado a poner los puntitos por ahí, ¿no? Se pagaron nuevamente unos terrenos que son humedales, que tienen un valor en el mercado de $1,000. Se vendieron en alguna ocasión cerca de hasta $70,000 por cuerda. 1,000 precio real en el mercado, 70,000 por cuerda. Eso se le pagó a alguien. Ese alguien tiene que tener un nombre y ese nombre
tal vez podría ser vinculado a alguien en las esferas de poder, aportó políticamente a alguien, es amigo o conocido de alguien, etcétera. Bueno, que haya ocurrido algún acto ilegal per se, pues en estos momentos no te puedo decir contundentemente. Sí, ciertamente, pues aquí los que se beneficiaron de esas transacciones pues fueron los dueños de los terrenos, que a su vez eran los proyectistas del San Miguel Resort y el Dos Mares Resort. ¿Y esos proyectistas, se ha podido establecer que tengan algún vínculo con figuras políticas, que hayan donado alguna campaña? Bueno, es conocido, ¿verdad?, por informes que han salido publicados en la prensa, o que se han divulgado en los diferentes medios de prensa, que el licenciado Juan Ramón Sarduondo era un gran contribuyente del Partido Popular Democrático. De igual manera, algunos de los socios del proyecto Dos Mares Resort han sido conocidos contribuyentes del Partido Nuevo Progresista. Pero así que la bendición es doble. Sí, pero quiero hacer la aclaración que no nos podemos dejar llevar a engaño. Y es que en este tipo de asuntos, y me parece a mí, esto es una opinión muy personal, en los asuntos importantes y fundamentales de Puerto Rico, las decisiones no se toman realmente si son rojos o azules. No. Es si son verdes. Y cuando digo verdes, de dinero. Chavo, de hecho, en esos niveles, estas personas que usted ha nombrado, muchos de ellos ya se ha sabido que donan igualmente a ambos partidos porque quieren garantizarse estar bien rankeados, como se dice por ahí en la calle, con quien sea que gane las elecciones, senador. Y usted acaban usando los partidos como herramientas para adelantar sus intereses privados, sirviéndose de la ayuda de algunos miembros de esos partidos. Claro, porque no es bueno nunca generalizar sobre los partidos, porque los partidos hay gente de todo tipo. Lo que sí es que, por eso les decía, atar los cabos y unir esos puntitos a individuos específicos dentro de las colectividades. Y Julio, a mí me parece que a mí no me compete adjudicar quién ha violado, quién se ha beneficiado. Yo sí puedo decir que se desprende claramente de la investigación y de los datos que hubo un pago en exceso mayor de lo que es el norte, el mayor y mejor uso de los terrenos. Le compete ahora a esas agencias que se hará el referido hacer la indagación y la investigación y si hay responsables, pues que sean procesados. Además de Sarduondo, otros nombres de personas que se beneficiaron con esta transacción, como me preguntan en Twitter. Los dueños de Dos Mares Resort son los proponentes, que eran Efraín Kier, Luis Alberto Rubí y Mark Green. ¿Y estas personas usted dice que han donado a algún partido político? Sí, por información que incluso está disponible públicamente a través del internet. Recuerdo que para la campaña del 2000 hicieron donaciones en ese momento tanto al exgobernador Luis Fortuño cuando estaba corriendo para la candidatura a comisionado residente, al igual que para Carlos Romero Barceló, es decir, cuando estaban en primaria. Y a ambos. A ambos. Y también a Roberto Prats, que era el candidato a comisionado residente por el Partido Popular Democrático. O sea que Fortuño, Prats y Carlos Romero Barceló recibieron donativos de estas personas que se beneficiaron de estas transacciones. Pero hay que, yo tengo para que que vean ser que son de justo. los dos partidos. Sí, no hay nada ilegal. No hay nada ilegal, no implica que... Claro que no, pero ordenado. uno damos la información porque la gente en su casa pues puede comenzar a unir cabos ahí. Que hubo hecho, ilegalidad o no, pues ya se verá, ¿verdad? Pero sí es importante, me parece, poder establecer quién se beneficia de donativo de alguien que se beneficia con fondos del Estado con una transacción como esta. Pues no estamos hablando de que se equivocaron por $1,000 pesitos. O sea, una cuerda que cuesta $1,000 pesos, ¿cómo es que se vende a $70,000? Hay una diferencia grandísima.